Hola, bienvenido a esta tu casa. Esperamos ser de bendición para tu vida y la de toda tu familia. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema tiempos peligrosos, ¿cierto? Estamos en tiempos. El espíritu de los últimos tiempos. ¿Estamos en qué? El espíritu de los últimos tiempos. Ese fue el tema de la semana. Ah, sí, ese fue el de la semana pasada. Algo pasado. El espíritu de los... últimos tiempos. Bueno, pero entonces vamos a continuar con ese tema porque yo les estaba hablando, ¿cierto? Estamos en tiempos peligrosos. Continuamos con eso. Entonces el tema hoy es tiempos peligrosos. Vamos a Mateo 24 del 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el 3 dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de ellas. ¿Sí? Vamos a Lucas 21 del 1 al 3. Sí. 21. Del 5 al 7, del 5 al 6. Es del 5, ¿cierto? Sí. ¿Del 5 al 6 también? Del 5 Ese es el del 5 al 6. Lucas 21 del 5 al 6. Del 5 al 6. Ah, sí. Dice: y a unos que hablaban en el templo estaban adornado de hermosas piedras y ofrendas. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y el 7 dice: y les preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán cuando estas cosas estén para suceder? Entonces Jesús en el 8 es cierto, dice: entonces Jesús les dijo: mirad que que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y ese versículo yo creo que lo tenemos que subrayar ahí donde dice: y no vayáis en pos, digan, no vayáis en pos de ellos. Vamos a Marcos 13 del 4 al 5, versículos 4 y 5. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de todas estas cosas que hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Y a muchos engañarán, o engañará a muchos, ¿cierto? Ese es hasta el 6. Entonces, iglesia, esos 3 evangelios, usted puede decir: ve, yo encuentro como unas cosas acá como diferentes a este o a este otro versículo, ¿cierto? Porque estamos estudiando 3 versículos. Y si usted se pone a analizar muy bien, entonces hay gente que por eso se confunde, y cuando no tiene discernimiento de la palabra, pues entran en confusión, y esta confusión trae errores doctrinales en las personas. Porque hay gente que dice: venga, pero es que la palabra de Dios se contradice mucho, ¿cierto? Dígale que está a su lado: la palabra de Dios no se contradice. Cuando usted vea 3 versículos consecutivos, que sobre todo están los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Cuando vean ustedes 3 versículos consecutivos que hablan sobre algo y todos dan como una perspectiva diferente, esto quiere decir que Dios
a unos cristianos les revela una cosa y a otros cristianos nos revela otras cosas diferentes. Entonces, Paula puede decir, yo veo esto desde este punto de vista, porque ella está allá de frente hacia mí, ¿cierto? Yasmín está a un lado mío y ella podría decir, yo lo veo de tal forma porque ella me está viendo de lado, ¿cierto? Y podríamos decir que yo le doy la espalda a Jean Paul, ¿cierto? Y Jean Paul me está viendo de otra forma, pero todos tres están mirando ¿a quién? Me están mirando a mí, ¿cierto? Entonces esto es lo que sucede en el momento que ellos están dando un punto de vista espiritual con referente a este tema, ¿cierto? Porque ellos están viendo el mismo Jesús hablando, ¿cierto? Pero los tres lo están viendo desde un ángulo diferente, diga, un ángulo diferente. Y ellos están mintiendo o están diciendo la verdad. Están diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque ellos están viendo a Jesús, ¿cierto? Lo que está diciendo es de 3 puntos diferentes. Entonces usted ve que Jesús acá inmediatamente no les responde a ellos. Jesús no les responde a ellos de inmediato. Jesús más bien la respuesta que les da es la respuesta que les da a Jesús es con una pregunta, ¿cierto? Donde el 6, ¿cierto? El versículo 6. Sí, dice así, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos les engañará. ¿Ellos qué le estaban preguntando a Jesús? ¿Cuándo serán estos tiempos? O sea, ¿cómo vamos a saber que estamos en ese tiempo? ¿Cierto? Pero Jesús les respondió, impresionante la respuesta que les da, ¿cierto? Más bien les dice, venga, no, como que quien dice, no se preocupen tanto por eso, más bien preocúpense porque nadie los engañe. En esos tiempos que nadie los engañe. Entonces, nosotros durante años en las iglesias, cuando hemos predicado estos versículos, inclusive mucha gente se ha argumentado contra nosotros los pastores y nos ven y comienzan a vernos como enemigos. ¿Usted sabía que una persona de una secta nunca a usted le va a predicar enseñándole cómo descubrirlo a él mismo? Nunca les va a predicar eso. ¿Por qué? Porque a él no le conviene o a ella no le conviene que lo descubran, ¿cierto? Entonces nunca le va a abrir los ojos a una persona para que aprenda a detectar la mentira de la verdad. Cuando uno está en una falsa doctrina, a usted nunca le enseñan esas claves porque esa persona está interesada en engañarlo. Entonces no le va a enseñar a discernir lo bueno de lo malo. ¿Cómo usted se da cuenta que usted está en sana doctrina? Porque a usted le enseñan a discernir el bien del malo, el bien, el mal, que prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que le enseñan a discernir entre el bien y el mal, que le enseñen a discernir la palabra de Dios, ¿cierto? Que le enseñen lo que es la verdad. Y por eso es que hay tantas religiones, y hay gente que se pregunta, pero ¿a cuál entonces yo le tengo que hacer caso? Pues la palabra de Dios dice que Jesús, ¿cierto? Cuando fue al templo y vio todo lo que, como habían cogido las cosas de Dios de juego y ya lo habían vuelto todo un negocio, entonces dice que Jesús a esos religiosos que hizo, cogió un azote y les dio, ¿cierto? Les dio duro, porque estaban engañando, diga, al pueblo. Estaban engañando al pueblo, lo estaban llevando por mal camino. Ya hacía rato se habían torcido, ¿cierto? Lo que hablamos nosotros, que se habían desviado. Bueno, entonces, durante años, mucha gente nos han puesto cuidados a nosotros los pastores. Eso es una falsa pastora, eso es un falso pastor, ¿cierto? Y siempre estábamos concentrados en esto. Pero en estos últimos tiempos y sobre todo en estos días que está aconteciendo todo lo que está pasando a nivel mundial, nos hemos dado cuenta que hemos puesto quizás los ojos donde no era, porque todavía no era el tiempo de este tiempo en que estamos viviendo, y valga la redundancia, ¿cierto? Todavía no era el tiempo en que estamos viviendo. Entonces no entendíamos mucho esos versículos, porque cuando se han levantado falsos cristos, falsos profetas,
que son muy visibles, que son esos, por ejemplo, José de Jesús Miranda, que se hacía pasar por Jesucristo, ¿cierto? Él es muy evidente, usted no necesita tener como mucho discernimiento espiritual para saber que ese hombre no era de Dios, ¿cierto? Sí tenía que tener discernimiento por la palabra, y el discernimiento por la palabra es cuando una persona también tiene una capacidad para analizar muy profunda, pero el discernimiento de espíritu lo tenemos los que nos guardamos en santidad para Dios. El discernimiento de la palabra lo tiene ¿quién? La persona que como que usted dice es inteligente, o como que es muy pensante, ¿cierto? Entonces usted se acuerda que en tal versículo dice esto y en tal versículo dice aquello, pero el discernimiento lo da que diga la santidad y mi comunión con Dios. Va, dígale de iglesia, diga el discernimiento de espíritu lo da Dios cuando me guardo en santidad para Dios y cuando vivo en comunión con Él. Entonces nosotros, el diablo nos tenía entretenidos mirando para el lugar donde no era, porque es tan fácil usted, desde que se guarde para Dios, detectar una persona que no viene de parte de Dios. ¿Sabe quiénes se van diciendo que uno es un falso pastor o un falso profeta y se le inventa un cerro de cuentos a uno y chismes y lo deja uno sin reputación? La persona que está en pecado, porque a más pecado la persona es más juez, es más juzgadora, ¿cierto? La persona que está en pecado tiene problemas con la murmuración, con la crítica, con el chisme, ¿cierto? Tiende mucho a eso la persona. En cambio, cuando una persona se guarda para Dios, la visión es muy diferente. Yo detecto con solo sentarme al lado de una persona, le puedo discernir los espíritus. A mí me pueden decir, esta persona es de tal iglesia y es de sana doctrina y esto, pero yo le discierno si esa persona, el espíritu de esa persona es contrario al espíritu de Dios. Y si no me equivoco, yo siempre que le siento algo pesado a alguien que dice ser cristiano y que no lo es, porque dice la palabra de Dios que habrían falsos hermanos entre nosotros, ¿cierto? Y eso se discierne, se puede discernir. Entonces mucha gente mantenían atentos que que los falsos profetas, que cuidado que se le metía un falso profeta dentro de la iglesia, ¿cierto? Pero el enemigo es muy astuto para engañar. Entonces, ¿sabe a quién se refería esa palabra más exactamente? A los políticos de los últimos tiempos. Porque se tenía que alinear esa política global, internacional o como usted la quiera llamar, mundial, alinearse para ellos preparar el camino para la venida del anticristo. Entonces se levantarían falsos mesías. Vamos a mirar qué significa Mesías y qué significa Cristo. Entonces Cristo significa ungido. Entonces ellos se hacen ver como ungidos, como que ellos son como los que Dios escogió, ¿cierto? Para que acá en la tierra sean los que nuestros dirigentes se hacen mostrar así ante los demás, ¿cierto? Ante las demás personas, como esa alternativa de la necesidad que tiene un pueblo. Entonces esos falsos cristos y esos falsos mesías a los que Jesús estaba refiriendo, porque estaba refiriendo a los mesías de los últimos tiempos, falsos profetas, falsos pastores, siempre en la historia del mundo han existido. A eso no se estaba refiriendo Jesús, a eso no se refería, porque siempre han existido. Usted mira la biografía de los gnósticos, y los gnósticos son una secta que va en contra de la palabra de Dios. Le enseñan a la gente a que uno hace como reencarnación, ¿cierto? Ellos enseñan algo así respectivo como en su doctrina. Y entonces a eso no se estaba refiriendo Jesús, porque siempre han existido gente que se ha dividido, ¿cierto? Salían del pueblo de Dios y se iban y armaban toldo aparte y comenzaban a enseñar malas enseñanzas. Como la palabra de Dios habla en Apocalipsis de Nicolás, que también hoy en día se le habla el espíritu del nicolaísmo, aquellas personas que van a las iglesias y se llevan un montón de personas y se las llevan y las van y las llevan para otra iglesia. Eso se llama espíritu de nicolaísmo, porque los nicolaitas eran una secta
que ellos salieron de la sana doctrina. Fue una división, ellos se llevaron un montón de gente de la iglesia. Por eso cuando usted vea que viene una persona a la iglesia y se lleva un montón de personas cuenteadas, ¿cierto? Les dice un montón de cosas y se las lleva y después resulta esa persona siendo líder llevándosela a todas esas personas para otra iglesia. Ahí que está operando el espíritu del anticristo, ¿cierto? Porque es muy evidente que es un espíritu anticristo, pero principalmente es el espíritu nicolaísta, ¿oyó? Nicolaíta. Es el espíritu nicolaíta, ¿oyó? Para que aprendan. Gracias por habernos acompañado en la experiencia en línea de Igley Cooper Alonso. Esperamos haber sido de bendición para tu vida. Recuerda que nos puedes acompañar todos los domingos a las 10 de la mañana, o si lo prefieres, aquí en nuestro canal de YouTube todos los jueves al mediodía. Bendiciones.